como decimos, las grandes empresas están obligadas a salir de su territorio nacional. En caso contrario, no pueden sobrevivir. Están obligados a hacerlo. Los mercados nacionales cada vez se van haciendo como más pequeños, ¿o no? El grupo Brescia se compró los cementos de Chile. ¿Qué es usted? ¿O no? E hizo un negocio bastante, igual al día siguiente hubo el terremoto, así que ganó cualquier billete. ¿Ah? Pero fíjense usted, ¿no? ¿Y por qué el grupo Brescia se fue a meter con el cemento? ¿Por qué? Porque ya tenía una experiencia en la minería, ¿no? Y podía sacarle ese enojado provecho, y lo hizo, ¿no? Y el señor Romero fue y se compró el puerto de Arica, en la cual el Estado tiene que ofrecer los servicios a los bolivianos, más olvido la mañana. Los bolivianos con el puerto, el puerto de los peruanos, ¿cómo la vaina? Este un lío ahí que y mandará que el mago lo resuelve. ¿Ah? El grupo Romero. ¿Por qué lo tiene el grupo Romero? Porque sabe de puerto. ¿Ah? Tiene Matarán, claro, sabe de puerto, ¿o no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esta cosa de los mercados nacionales cada vez se ven como más chico, digamos así, más restringido. Las empresas no pueden solamente basarse en la cosa nacional, local. El señor Gastón Acurio nunca podría tener la fortuna que tiene si no se hubiese ido a Chile, a España, a Inglaterra, bueno, a París, a otros lados, ¿no? Con su famoso Gastón y los otros asuntitos acá, no hubiese tenido eso, ¿no? Y como posicionó, digamos, toda una tecnología, todo un tipo de producto, toda una manera de hacer la comida peruana, la está explotando en otro lado, ¿no? Eso es. Los mercados nacionales cada vez son todos más parecidos. Y eso es así, ¿no? No hay mucha diferencia, que las hay, siempre las hay, porque siempre cada uno tiene su propia identidad, las hay, pero me voy a un restaurante de Gastón Acurio a Santiago, tiene cosas muy parecidas a lo que es de acá. Quién sabe, de pronto suavizará alguna cosa, no será con tanta ají, no sé, con alguna cosa, pero ocurre de que más o menos se mantiene. Es decir, cada vez son más uniformes. Generalmente, fíjense ustedes, ahí existe ineficiencia, ¿no? En términos, digamos, y la globalización existe ineficiencia, por ejemplo, lo que sucedió acá con Luqueque, ¿o no? ¿Por qué se vino a instalar acá Luqueque? O sea, el grupo Luz. ¿Por qué creen ustedes? Porque él quería colocar una gran planta productora de pasta. El mercado chileno era muy pequeño, mientras que si se instalaba acá en Lima, abarcaba el ecuatoriano, el chileno y el peruano, y podría, digamos, hacer una gran planta que fuese a competir el día de mañana con el mercado brasileño. Es decir, lo que se llama economía de escala. Hoy día, para poder llegar a costos bajos y poder tener, digamos, una ventaja competitiva, requiero de tamaño de planta, y los mercados nacionales son muy pequeños. Por lo tanto, estoy obligado, para poder competir a ese nivel, tener este mundo global que me permite meterme en todos los mercados. Entonces, o si no, se produce ineficiencia, ¿o no? Ineficiencia. Entonces hoy día tenemos grupos mucho más homogéneos. Las personas, los consumidores son relativamente mucho más parecidos. Los dibujos y todas las cosas más o menos son más bien finos. Tratamos de evitar las ineficiencias. O sea, que no vamos a tener una planta de pasta en Chile, otra en Perú, otra en otro lado, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Es ineficiencia. Otra cosa que es tan importante es la experiencia. Nunca le vamos a ganar a los chinos
en hacer televisión. Jamás. Hay que olvidarse competir con los chinos en cosas en que ellos ya han producido mucho. Porque ellos tienen lo que se denomina la curva de experiencia. Y cada vez que uno dobla la producción, se disminuye el tiempo de la mano de obra directa. Y ellos, como han producido mucho, ¿o no?, han reducido, digamos, el tiempo destinado a la producción. Y eso trae de carácter una ventaja de carácter competitivo. Por lo tanto, la experiencia, si más produzco, ¿o no?, más experiencia tengo, más reducción de costo voy a tener. Las barreras se han disminuido, esperamos que el gringo no la haga cambiar, porque ahí se presentaría a nivel global. Factores competitivos. ¿Qué es lo que es una estrategia? ¿Qué es lo que es una estrategia? ¿Qué es lo que es una estrategia? Un plan, una planificación. Mire, estrategias son acciones que yo tomo. Son simples acciones que yo tomo para ganarle a otro. Esa es una estrategia. Son acciones que tomo para ganarle al otro. Por eso se llaman estrategias de carácter competitivo, ¿no? Yo tomo acciones para ganarle al otro, sacarlo del mercado, hacerlo desaparecer. Es lo que me interesa. ¿Y por qué me interesa hacerlo desaparecer? Para ser el único. ¿Ah? Para ser el único. ¿Ah? Para ser el único y tener mejores Es precios. lógico, para poder yo controlar. ¿No? Es un problema de control. Control sobre todo. Control de precios, controlar. Ese es el sentido, ¿o no?, de la estrategia. ¿Cómo yo controlo? Por eso es que trato de qué cosa a través de esto. Impedir el crecimiento de otros competidores. Si yo me globalizo, tengo mayor, digamos, disminuciones de costos, mi capacidad es mayor en términos de manejo, de productivo, voy a finalmente controlar. Voy a impedir que otros aparezcan, ¿o no? Es bien difícil, por ejemplo, que aparezca otra gran cadena de tiendas, así que venga de Estados Unidos a competir acá en Perú, porque ya el mercado está más o menos repartido, ¿no? Y si viene otro de afuera, seguramente los dos, tres grandotes de acá, ¿qué cosa van a hacer? Unirse. Impedir que entren. Claro. ¿Ah? Ahí se unen ellos. Después, cuando se va el de afuera, ellos compiten entre ellos. Pero si viene otro afuera, no, ahí se unen, ¿no? Para atacar. ¿Ah? Por eso, ¿no?, impedir el crecimiento de otros competidores. ¿Qué debemos hacer? Una cosa que es muy importante. Al igual como yo lo hago en términos de mi mercado nacional, debo hacer estos análisis en un mercado de carácter global. Tengo que hacer un análisis de los factores competitivos. Y tengo que tener una claridad también de cómo lo voy a hacer. ¿Voy a atacar a todo el mercado o me voy a especializar en algún tipo de segmento? O sea, al igual que en un país, en una región, en un espacio, yo voy a ataco todo, o me voy a un segmento. Me interesa irme al segmento como Universidad de Tarapacá, al segmento de las personas que trabajan, que no tienen posibilidad de estudiar en términos normales. Tengo que observar, ¿otros lo hacen? Sí, también pueden hacerlo, pero ¿cómo lo hacen? ¿O no? A lo mejor lo hacen con clase todos los días, no sé. ¿Ah? Entonces yo tengo que fijarme, ¿me voy a un segmento o me voy inmediatamente a atacar al mercado global? Me vengo y me instalo como lo hizo, por ejemplo, Adolfo Ibáñez acá. Adolfo Ibáñez se instaló acá y atacan a nivel global, ¿o no? Eso tengo que ver, digamos, cuál es, digamos, mi interés. ¿Es una lucha que voy a hacer por segmento, por nicho, o es una lucha en que yo me voy a dedicar a luchar con todo? Segmentación, fundamental. Otra cosa que es tan importante es conocer la industria.
Si cuando llegaron los supermercados acá, pero que antes existieron, pero después desaparecieron, ¿o no? Se dieron cuenta qué cosas, que gran parte de las personas acá en el Perú les gusta ir a comprar al mercado, ¿o no? ¿Ah? Es distinto el pollito que está colgando con las patitas que se ve amarillito, bien bonito, ¿o no? Y el otro que viene congelado en una bolsa, ¿o no? Y el ají de gallina es distinto ese, ¿no? Tiene que ser ese que viene con las patitas, ¿o no? Es cierto, está cerquita ese, ¿no? ¿Ah? Claro, pero yo tener que ir al mercado, ¿qué tenía que hacer para ir al mercado? Meterme la mano al bolsillo y pagar. Por muy bonito que sea el pollito, tenía que meterme la mano al bolsillo y pagar. Mientras que en el supermercado paso la tarjetita. Entonces ellos se dieron cuenta que no es que las personas no quisieran ir a comprar a un supermercado, lo que pasa es que la forma de pago le impedía ir a un supermercado y crearon entonces las tarjetas de crédito y por eso que Falabella sacó finalmente Totus, ¿o no? Y llegó la otra con otra tarjeta y hoy día todo el mundo compra con tarjeta de crédito, ¿o no? Pero en los años 90 uno tenía que ir a comprar al almacén del chino, como decía. ¿Cierto? ¿Ah? Con efectivo. Ellos se dieron cuenta que había un segmento que era posible conducirlo a que comprara en supermercado si se lo entregara, digamos, algún tipo de instrumento para ello. Por eso que hay que entender bien, o sea, hay que analizar esta cosa de la industria. Sin embargo, siguiendo con esta idea del supermercado, fíjense una cosa bien interesante. No todas las personas pueden comprar por kilo, ¿o no? No todas las personas pueden comprar por kilo, ¿o no? Cierto. Por lo tanto, el almacén del chinito siguió funcionando. Porque ahí pueden comprar por medio kilo, por cuarto kilo, ¿o no? Y además, cuando estoy con poca plata y que voy al almacén del chino, a lo menos el chinito me conversa, ¿o no? Y boto todas mis angustias me sirve también hasta de terapia, ¿o no? Y si pillo volando abajo al chino hasta el crédito le pido, ¿o no? ¿Cierto? Y me Un digo, crédito, fin de mes, ¿o no? un crédito sin intereses. ¿Dan cuenta ustedes? Es decir, hay un nicho, ¿o no? O un segmento, cuando uno se le está agotando ya las posibilidades de compra fin de mes, que es ese almacencito. Por eso es tan importante darse cuenta de la industria. ¿No? Y un joven de la Universidad Católica de Santiago inventó una cosa muy interesante que se llama al grano. Métase por internet. ¿Sabes lo que viste eso al grano? Al grano, no. ¿Ah? No. ¿En qué consiste el grano? No, que por kilo. Eso voy a comprar en un mercado. Es una máquina de gente más humilde que ya no tiene ni para comprar ni el cuarto kilo, ¿o no? Coloca una moneda. ¿Ah? Y coloca abajo un tachito y le sale. Como los dispensadores de dulce. La misma cosa. Y le sale de ahí un octavo de arroz, un octavo de azúcar, un poquitito, ¿o no? Este ya para el segmento mucho más, que no tenía ni posibilidad de ir al almacén del chino. Y están así que esa maquinita que inventó este joven, ¿o no? La patentaron inmediatamente los chinos, está haciendo negocio y se hizo millonario en menos de 2 años. A 21 o 22 años tenía estudiado ingeniería, inventó esa cuestión y se hizo millonario en dólares. Porque en todos lados existe ¿qué cosa? Oportunidades. Personas que no pueden comprar una cantidad muy También. pequeña, ¿o no? Entonces, a ver, el estudio del segmento es lo mismo que ustedes lo hacen para el país, lo tienen que hacer a nivel de negocios internacionales. Así como en un negocio de carácter nacional tienen que hacer los análisis internos, también acá se tienen que hacer los análisis internos. Los análisis internos que tengo que hacer es, ¿cuál es la pregunta que tengo un análisis interno que tengo que hacerme? ¿Cuál es la pregunta que tengo que hacerme? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la pregunta que debo hacer? Un análisis interno. ¿Qué necesidad voy a satisfacer? Mis capacidades que yo tengo.
son superiores, iguales o inferiores que mis competidores. Eso es todo lo que tengo que hacer. Porque si yo encuentro que mis capacidades mías no son suficientes como para ganarle a los competidores, no tengo por qué diablo meterme en ese baile. Es una estupidez. No, si este es un concepto estratégico, ¿o no? Hay un dicho muy antiguo, ¿o no? Si el enemigo es más poderoso que tú, únete al enemigo. Si el enemigo es más débil que tú, sácale la mugre. ¿Ah? Así es. Claro. Cuando los argentinos se agarraron de almillas con los ingleses, los chilenos sabían que los ingleses iban a ganar a quiénes. A los argentinos, entonces los chilenos se unieron con los ingleses. Así es. Si ustedes van a perder estos tontones, yo prefiero estar con el otro. Porque el día de mañana, cuando vengan a molestar, mi amigo inglés me viene a ayudar. Se termina el problema, ¿no? Tan sencillo como eso. Es un principio de carácter estratégico. ¿Se dan cuenta? Si yo observo que mi competidor tiene más capacidades, yo no me voy a encantar, ¿no? Tengo que hacer algo, ¿o no? De modo que no me pegue la cachetada, ¿o no? Trataré de buscar algún nicho que no lo moleste, iré a buscar aquellos mercados en que el líder no lo ha metido, ¿o no? Es decir, voy a evitar molestar al león, ¿o no? ¿Para qué lo voy a molestar? Porque sé que me va a sacar del mercado. Por eso es que es interesante. Por eso que uno escucha muchas veces y ve trabajo, dicen un análisis FODA dijeron que por ahí, ¿no? Fortalezas, esta cantidad de cosas. Pero lo que tenemos que ver nosotros es de qué manera, y ahí viene el concepto verdadero, si ese análisis interno, ese FODA, todo ese tipo de cosas, es en comparación con otro, en términos de identificar aquellas cosas que realmente me van a permitir ganarle al otro. ¿No? Eso es lo que hace una estratega. Si el equipo de Chile con Bielsa funcionaba recontra bien, y de pronto pusieron ¿qué cosa? ¿Cuánto se llama? Los papilleros. Los papilleros. Borgi. Y el equipo se fue para abajo, ¿o no? Y eran los mismos jugadores, ¿o no? Entonces, San Paoli, que no lo conocía ni su mamá, pero no era nada, ningún baboso, se dio cuenta y ¿qué es lo que hizo él? Imitó el trabajo de quién? De Bielsa, ¿o no? Y le fue bien, ¿o no? Claro. Entonces, eso es lo que hace una estratega, ¿o no? Una estratega es entender sus recursos que tiene para sacar el mayor provecho posible. Si el estratega no entiende eso, no puede sacarle provecho a sus recursos. Por lo tanto, es importantísimo. Hay que mantener las ventajas competitivas. Miren, lo más complicado es mantener las ventajas competitivas. Mantener las ventajas es lo más complicado que hay. ¿Por qué es complicado mantener una ventaja competitiva? Porque en toda organización existe el relajamiento. En toda organización existe el relajamiento. A mí me está yendo bien, por año me ha ido bien, ¿o no? Empezaron los trabajadores a sentirse que están en una empresa que va a ser eternamente y que nadie la va a afectar. Los dueños la misma cosa y todo entra en un estado de relajamiento. Y es lo peor que le puede suceder a una empresa. ¿Ah? Porque después retomar de nuevo el ritmo es muy complicado. Los relajamientos. Por eso es, ¿qué hago yo para poder mantener esa ventaja competitiva? Y ahí está la clave, ¿no? De permanentemente estar analizando los entornos, viendo las debilidades de los otros, tratando de potenciar las cosas que son propias mías, mis intangibles, tratar de crear
permanentemente intangible, ¿o no? LAN trata de mantener su ventaja competitiva, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Manteniendo una flota nueva. Vean ustedes la flota de LAN. Cumple una cierta cantidad de años y se los vende a tercero, ¿o no? Es decir, trata de mantener una flota nueva con un alto nivel de servicio técnico, porque le permite quien le entrega, digamos, los aviones, poder tener ellos buenos sistemas, ¿o no? De mantención de aviones y de capacitación de pilotos, ¿o no? Porque es la única manera en que ellos pueden permanecer con esta ventaja competitiva, por lo menos en esta parte del mundo, ¿o no? En América Latina. Otra cosa que es bien complicada es que es difícil que las organizaciones como tal tengan ese espíritu de internacionalizarse. Muchas veces las empresas en sí les cuesta pensar como organización cómo voy a salir hacia afuera, ¿no? Porque uno podría decir, ¿por qué no hay más universidades acá en el Perú desde afuera? Les cuesta, ¿o no? Podrán decir la legislación, que votan el ministro y cuántas cosas, pero finalmente si uno quiere hacerlo, lo va a hacer, ¿o no? Pero les cuesta porque no tienen la costumbre de internacionalizar. Sin embargo, hay empresas que son internacionales, por ejemplo, hay universidades gringas que están metidas por todos lados, ¿o no? Con distintas nomenclaturas y han hecho inversiones, ¿o no? Porque tienen una vocación hacia lo global. Es difícil, cuesta, ¿o no? Cuesta a las personas salir hacia afuera, ¿o no? ¿Quién viene a ser a otro país? No todas las organizaciones están preparadas, digamos, desde el punto de vista mental y estructural, en tener que salir a otros lugares. Cambios internos. En Chile, cuando la presidenta aumentó los impuestos, dijeron todas las empresas chilenas, los empresarios son bravos, ¿o no? Nos vamos de Chile porque los impuestos son muy elevados. ¿Se fue alguna empresa? ¿No? ¿O no? Si las empresas cuando los impuestos son altos, o se van del negocio, o sea, desaparecen como tal, o tratan de reducirlo por otro lado y se la abren. Cuento corto, ¿o no? A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Si realmente los cambios del entorno me van a afectar tan negativamente que me van a obligar a cambiar a otro lado. Porque muchos decían, me voy al Perú, los impuestos son más bajos, ¿o no? Mire, las empresas se van a internacionalizar si realmente tienen verdaderas ventajas, como les hablaba al comienzo, de irse afuera. No es por una cosa puntual, si realmente, digamos, esos cambios en el entorno me van a afectar. Cuento corto. La energía en Chile es muy elevada el costo. Carísimo. Hasta hace, digamos, 2 años atrás, porque ya este año en Chile tiene otro tipo de familias, digamos, energéticas. Entonces, muchas empresas chilenas, ¿dónde se vinieron a meter? A Perú. Por ejemplo, la papelera está instalada acá. ¿Por qué? Porque consume y necesita energía. La cerámica. Se cerró toda la cerámica en Chile y se pusieron acá a instalar. Y esto lo hacían porque había gas. Entonces, gas barato permite, digamos, funcionar los hornos para el asunto de la cerámica, cosa que en Chile no podían hacer, ¿o no? Ellos se vinieron para acá. Es decir, un cambio radical, o sea, los costos de la energía en Chile eran muy altos. ¿Por qué? Porque ocurre que Argentina nosotros lo eliminó el gas, ¿no? Entonces se lo aumentaron los costos más medios y la empresa tuvo que cerrar allá. Por eso cuando los cambios internos, muchas veces el entorno son muy
muy radicales los obligan a las empresas a salir hacia Bueno. afuera, ¿no? Legislaciones que a veces favorecen más a un país que a otro, ¿o no? Que hacen de que uno pueda salir hacia afuera. En Chiclayo hay empresas pesqueras chilenas, y hay que saber pesquería acá, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, ¿por qué está lleno de empresas chilenas que se vinieron de allá para que se instalaran? ¿Por qué? Porque en Chile no hay anchoa ya. En anchoa ya no hay en Chile anchoa. La poca anchoa la hacen salada para consumo sí, pequeño. La anchoa está ¿dónde está? Acá en el norte, ¿o no? Y tienen que producir harina de pescado, ¿no? ¿Para qué se produce la harina de pescado? No tengo ¿Ah? idea. Eso para alimentar a los salmones del sur de Chile. Y eso es lo que se hace. Las empresas pesqueras chilenas están allá para poder hacer harina de pescado prime. Y con eso la mandan ¿a dónde? A Puerto Montt. Sacan los salmones y después le mandan los salmones para acá a usted. Si no hay que allá anchoa y necesito tener harina de pescado, voy a dónde. ¿Dónde hay? ¿O no? Claro. Es así, ¿o no? Y mientras el presidente Piñera negociaba en La Haya para que Perú no los quitara un pedazo de mar, él en ese momento con PPK estaban haciendo una empresa para explotar ese mar que hay acá en el Perú. ¿No lo dijeron ustedes? En todos los diarios chilenos, incluso está siendo investigado. Y como dijo el presidente de Chile, que está tratando de conseguir la parte para Chile, está a su vez paralelamente haciendo un negocio, ¿ah? Y con una planta justamente allá y con plantas pesqueras. Entonces él tiene la concesión de la planta pesquera. Ese es el criterio que vamos a pertenecer a ver. ¿Qué le parece? ¿Ah? Eso sí que son negociantes. Por eso que manda tantos millones que tiene Piñera. ¿Ah? Pero el hecho concreto es que también por condiciones económicas, políticas, muchas veces las empresas se tienen que mover y eso son la parte interna y las cosas internas que están pasando. Hay que hacer una estrategia en marketing. Hay que hacer una estrategia en marketing. Los conceptos de la estrategia de marketing para una empresa a un mercado nacional es la misma que para un mercado de carácter internacional. Son los mismos principios. Tengo que ver qué tan atractivo es el mercado. ¿Cómo miro yo un negocio si es atractivo o no es atractivo? ¿Cómo lo miro? ¿Ah? Sí, porque el estudio va a ser... Dos variables fundamentales para que sea algo atractivo. Primero, que tenga rentabilidad, crecimiento. Son las dos variables. Si tiene rentabilidad el negocio y hay crecimiento, el negocio es atractivo. Entonces eso es lo que hay que estudiar. ¿Qué tan atractivo es el negocio en que me voy a meter? Eso se hace por segmento. ¿Qué segmento es el más atractivo? ¿Y qué es lo que es un segmento? Es un grupo. ¿Qué es lo que es un segmento? Sí, pero ¿qué es lo que es? En términos concretos. Mercado objetivo. En la toma de decisiones. Son grupos homogéneos cuya manera de tomar una decisión es la misma. Y eso forma un grupo entonces. Y entonces yo hago análisis por segmento. Analizo, digamos, lo atractivo por segmento. Nunca analicen en forma genérica, así global. Esta cosa es por segmento. La rentabilidad es por segmento. Y un programa de marketing, una estrategia de marketing, ¿cuáles son las variables que debo tomar en cuenta en una estrategia de marketing?
Que sea producto de mercado. Esas son las herramientas. Esas son las herramientas que tiene el marketing. Se lucha con ellos, ¿no? El marketing mix es lo que le permite a usted luchar en términos de su estrategia para conducir. Un poquito de análisis del tono. Problemas que se encuentra uno finalmente en términos de una internacionalización. Problemas culturales. ¿Por qué estas empresas transnacionales que de estos países como Chile, Perú, primero se ven dentro de los pueblos de América Latina? ¿Por qué? Porque es similar. Hay un idioma similar, hay muchas cosas, la alimentación, hay relaciones familiares, cosas más o menos idénticas, casi no hay diferencia, ¿no? Muy pequeña, casi nada, ¿o no? Y por lo tanto, el único país un poquito con el idioma sería Brasil, ¿o no? Pero el resto somos todos iguales. Entonces hay cercanías culturales, lo primero que uno ve por las cercanías culturales es más fácil hacer el negocio, ¿o no? En general, fíjense ustedes, tenemos cosas tan en común y que con algunos énfasis, algunas cositas por ahí, que hacen que realmente, digamos, ese no sea una dificultad el aspecto cultural. Pero ya se me hace difícil a mí ir a instalarme en Chile. Ya el idioma se me empieza a complicar, ¿o no? Ya la manera de actuar ellos, la forma, su cultura organizacional, ya son distintos. Y por eso que los gringos, por ejemplo, para obviar ese problema, ellos tienen intermediario, entre comillas. Utilizan chinos de Taiwán para hacer negocios de la zona continental o de Hong Kong, ¿no? Entonces a través de ellos llegan a todos los chinos. No directamente, para poder resolver el problema de carácter cultural. Pero hay que hacer un análisis de los entornos culturales, ¿no? Porque me puedo pegar un costalazo muy grande, ¿o no? Que hay diferencias culturales en términos de negocios sin nada. Porque yo para hacer un negocio con algún empresario peruano me voy a demorar una cantidad de tiempo superior que si lo hiciera, digamos, con un chileno, ¿o no? Con un chileno. Porque acá en el Perú existe desconfianza. Son desconfiados. ¿Ah? Y es natural que sean desconfiados, ¿no? Y cuando le dijeron a los españoles que lléname de oro hasta acá, se lo llenaron, los españoles mataron a su inca y se llevaron la plata, ¿o no? Y después pasaron los chilenos por acá y con lo que quedó se los llaman también, entonces tienen que desconfiar, ¿o no? ¿O no? ¿Ah? Claro, tienen que desconfiar, ¿o no? La desconfianza hace de que muchas veces la negociación sea larga, ¿o no?